Bueno, yo creo que esta es una experiencia muy especial para todos, incluso por nuestro entorno. Aquí hay espectáculos de magia, pero de magia irreal. Y ahora vamos a asistir a un espectáculo de magia real, porque la inteligencia es la capacidad de hacer real lo que parecía imposible. La palabra talento está de moda. Se habla de la guerra del talento, se habla de que necesitamos generar talento. Se habla de que vamos a entrar en un entorno que empezamos a llamarlo con unas siglas VICA, que es volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, y nos preguntamos si seremos capaces de generar el talento suficiente para enfrentarnos con los problemas que va a plantearnos. Talento es una palabra un poco ambigua, se usa mucho, pero no se define qué es. Yo les voy a poner un ejemplo de por qué creo que debemos distinguirla de inteligencia. Un alumno mío, de primero de bachillerato, con un cociente intelectual de 150, muy inteligente, muy buen estudiante, es decir, espectacular, que en primero de bachillerato llega a la conclusión de que él es más inteligente que sus profesores y que sus compañeros, le gusta mangonear, se hace jefe de una pandilla de chicos del barrio más torpes que él, les empieza a meter en pequeños negocios turbios. Este chico tiene 25 años y está en la cárcel por tráfico de drogas. Díganme ustedes, ¿es muy inteligente o es muy estúpido? Todas las mediciones objetivas que tenemos nos dicen que es muy inteligente. El resultado ha sido muy estúpido. Por eso tenemos que distinguir dos cosas. Una es la inteligencia teórica, que a lo mejor tenemos, y otra es el uso que hagamos de esa inteligencia, que puede ser bueno o puede ser malo. Lo que nos interesa es el buen uso de la inteligencia, y eso es el talento. El buen uso de la inteligencia, en su marco más amplio, sería el comportamiento ético, cosa que en España olvidamos muchas veces. El talento ético es el que nos saca de los grandes problemas, de los más graves problemas, de los que afectan a la felicidad personal y a la felicidad de la convivencia. Y la buena noticia es que el talento no está antes, el talento está después de la educación. Y que, por lo tanto, la educación es generadora del talento y como el talento es el núcleo de la riqueza de las naciones, la educación también es la generadora de la riqueza de las naciones, cosa que no debíamos olvidar. Pero una de las características del talento es la creatividad, palabra que tampoco se suele definir. Muy bien, pues ahora, durante 15 segundos, les tomo como alumnos, en estricto sentido, la definición de creatividad que voy a dar va a ir a examen, cosa que a nuestros alumnos les pone de los nervios y se fijan mucho. Crear es producir intencionadamente innovaciones eficaces. Tienen que ser eficaces porque no toda innovación es creadora. Las innovaciones financieras, por ejemplo, nos han metido en un lío económico que más valiera que se hubieran estado quietecitos. Y cuando yo a algún alumno quiere inventar o innovar la tabla de multiplicar, le digo que más bien la deje sin innovar, que está muy bien como está. La innovación tiene que producir eficacia para resolver algún problema, para realizar algún proyecto. Pero me gustaría que se detuvieran en una de las palabras de la definición. Intencionadamente, es decir, voluntariamente, es decir, libremente. La libertad es uno de los componentes de la creatividad. Y aquí nos encontramos con un problema. Y un problema que nos plantean los neurólogos. Y concretamente un neurólogo que lo tienen ahí, Benjamin Libet. En unas experiencias que él fue el primero en hacer, pero que después se han repetido mucho, es decir, que son muy fiables, descubrió que 200 milisegundos antes de que yo tome la decisión de mover un brazo, se habían activado ya las zonas premotoras de ese movimiento. Eso quiere decir, de una manera muy concreta, algo que yo suelo decir a mis alumnos y creen que estoy diciendo una broma, cuando les digo, vuestro cerebro es más inteligente que vosotros. Se quedan un poco perplejos. ¿Cómo va a ser? Sí, lo que veis aquí es que el cerebro funciona un poquito por delante de la conciencia que tenemos de lo que hacemos.
Lo que han dicho los neurólogos es no nos explicamos muy bien entonces por qué hablamos de la libertad del ser humano. Parece que el cerebro va antes y nosotros asistimos con una cierta sorpresa a las cosas que hemos pensado o a las cosas que hemos decidido. Las decisiones y las ocurrencias creadoras surgen de la actividad no consciente del cerebro. Bueno, esto es sorprendente y parece que nos cierra caminos cuando en realidad nos va a abrir caminos, y eso es lo que me gustaría convencerles. ¿Qué son actividades no conscientes del cerebro? Les voy a poner un ejemplo, un programa, un problema, una pregunta muy sencillita. Contéstenla en silencio para no armar barullo. ¿Han estado ustedes en la Luna? Si alguno ha estado, que lo diga. No. ¿Han tenido problemas para contestar esta pregunta? No. Lo han hecho con bastante rapidez, unos 100, 150 milisegundos. No, la pregunta tenía trampa. La pregunta importante viene ahora. ¿Cómo han sabido ustedes que no han estado en la Luna? Por favor, si alguien sabe cómo lo ha hecho, que nos lo diga, porque no lo sabemos. Cuando queremos que un ordenador haga esto, tenemos que hacer lo siguiente, darle una relación de todos los sitios donde hemos estado. Introducimos Luna, hacemos una operación muy sencilla que es de matching, de emparejamiento. Si encuentra una pareja, hemos estado, y si no, no hemos estado. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues algo tenemos que hacer, pero no sabemos qué. Lo importante es que continuamente estamos teniendo ideas, teniendo recuerdos, teniendo sentimientos, que conocemos solo el resultado de muchas operaciones que se han estado realizando fuera del nivel de la conciencia. ¿Esto qué significa? Que la educación más profunda tiene que ser la educación de esas operaciones no conscientes. Y cuando nosotros enseñamos a un niño a pensar, lo que estamos diciendo es a ver si conseguimos que él tenga todo un repertorio de operaciones no conscientes, porque ninguno vamos a saber cómo las hacemos realmente, pero que sean eficaces, que sean rápidas, que sean brillantes. Y es ahí donde estamos generando el talento. Es ahí donde el cerebro, que es una maravillosa máquina de aprender, pero que la última gran mutación posiblemente fue hace 200.000 años, en el Pleistoceno, en un periodo prodigiosamente breve, se convierte en un cerebro moderno. ¿Por qué? Porque aprende operaciones que llegan a hacerse no conscientes, como por ejemplo el habla. Nosotros no sabemos, utilizamos el habla con muchísima soltura, pensamos a través del habla, tomamos decisiones a través del habla, pero no sabemos cómo hacemos una frase. Bueno, hemos aprendido y ha pasado una cosa parecida a la que sucede cuando aprendemos a conducir, que es, al principio, nos faltan manos, nos faltan pies, hay demasiadas cosas que tener, pero según vamos aprendiendo, empezamos a hacer todos esos movimientos sin tener conciencia de ellos, automáticamente. Cuando estamos diciendo que hay un deep learning, hay un aprendizaje profundo, vamos a ver si conseguimos que el cerebro sea capaz de hacer muchísimas cosas sin tener que prestar atención a ellas. Cuando hablamos de que queremos configurar un cerebro que tenga ocurrencias creadoras, es decir, ocurrencias nuevas, nos parece contradictorio y, sin embargo, es verdadero decir que crear es un hábito como otro cualquiera. ¿Cómo va a ser un hábito algo que es innovar? Es que hay hábitos rutinarios y de repetición y hay hábitos inventivos, que es huir de la rutina. Y también es un hábito, también es un hábito. Cuando a un artista se le están ocurriendo cosas, es que se le están ocurriendo. Y él tiene la idea, cuando se creó la idea de inspiración, es porque todos tenían la idea o la experiencia de que se le estaban ocurriendo cosas que ellos no podían controlar. Pero ellos eran también los autores. La nueva frontera de la educación que tenemos y en la que empezamos a saber muchas cosas y en la que yo creo debe ser una absoluta presunción, pero con visos de realidad, que el grupo que está trabajando conmigo vamos muy adelantados. Y les reconozco, así ahora que no nos oye nadie,
que la gran pasión de mi vida es que quiero desbancar a Harvard, porque todo lo que nos viene de Harvard viene ya con una especie de sello de calidad. Muy bien, nosotros vamos a hacer esto mejor que Harvard. Fíjenlo bien en la memoria porque creo que va a ser el esquema fundamental para la educación de los años próximos. Si se fijan en el cuadrado de abajo, el cuadrado de abajo pone inteligencia generadora o computacional. Ahí es donde se nos ocurren las cosas. No somos conscientes de cómo lo hacemos, pero ahí se nos ocurren. Y hay ocurrencias cognitivas, hay ocurrencias motoras. Por ejemplo, cuando Rafael Nadal tiene que aprender a sacar bien, lo que está es introduciendo en la parte de abajo mecanismos que van a ser muy eficientes y que él no va a poder pensar en ellos cuando va a jugar. No tiene tiempo de pensar en ellos. Desencadena un mecanismo y si lo ha hecho bien y se lo ha afinado bien y si es lo suficientemente eficiente, le va a dar la victoria. Y todo su trabajo de entrenamiento es construir, en su caso, una inteligencia generadora muscular, en el caso de un artista, una inteligencia generadora artística, o en la parte afectiva, a ver si conseguimos tener buenos sentimientos, porque si no, lo vamos a pasar fatal. Pero esa parte la podemos educar y una vez que la ponemos en marcha, ya estamos a merced de sus ocurrencias. Los animales en principio solo tienen este piso. Aprenden a su manera, sienten a su manera, actúan a su manera, no tiene nada más este piso. La inteligencia humana tiene un piso por encima, que es lo que llamamos la inteligencia ejecutiva, que su sede además es la parte más moderna del cerebro, que son los lóbulos frontales, y que es un poco el director de orquesta. Tiene enlaces con todas las partes del cerebro y lo que hace es poner en marcha, evaluar y frenar o dar paso. De manera que es una especie como de inspector de fronteras. Pone metas, intenta poner en funcionamiento la inteligencia ejecutiva y cuando se le ocurre algo dice ¿lo acepto o no lo acepto? Le voy a contar, por ejemplo, un caso particular. Yo tengo una sección desde hace mucho tiempo en La Vanguardia. Yo me pongo a escribir el artículo de La Vanguardia los viernes a las 10. No sé de qué voy a escribir, pero sé una cosa, a las 12 el artículo va a estar escrito. ¿Y qué hago? Pues me siento y doy a mi inteligencia generadora una orden, que tengo que escribir esto. Y espero, porque no puedo hacer otra cosa. Y de repente empiezan a aparecer como burbujitas. Pues, ¿por qué no hablas de la crisis? No, ya está bien de crisis. ¿Por qué no hablas de los políticos? Casi peor. ¿Por qué no hablas del aburrimiento que producen los políticos? Hombre, a lo mejor hay algo interesante. Sigue por ahí. Y entonces lo que hace es un proceso de activación que ahora empezamos a conocer mejor. Se activan los mecanismos. Se activa una parte de la memoria, que llamamos memoria de trabajo, que es de todo lo que tenemos en la memoria, se activa la parte que tiene que ver con ese tema que estoy tratando. Claro, cuando sabemos que esos son los mecanismos, lo que podemos decir en este momento a un niño o un adolescente es dime qué tipo de talento te interesaría desarrollar. Y vamos a ver si hacemos una hoja de ruta que la vas a tener que hacer tú. Pero nosotros te lo podemos indicar, de cómo tienes que organizar esa inteligencia generadora, de cómo organizas tus redes de significado, de qué procedimientos tienes que hacer. Cuando estamos creando, estamos utilizando un repertorio muy corto de operaciones. Combinar, transponer, relacionar, no son muchas. Variar, ampliar, analizar, partir, no son muchas, no creo que sean más de una docena. Hay que hacerlas con mucha soltura. Y hay que hacerlas sobre un tipo de memoria, porque es algo que también en España, una de las cosas más tontas que se han dicho es que la memoria es la inteligencia de los tontos. No, es la inteligencia de los tontos y de los listos, porque siempre estamos trabajando con la memoria. Y como decía Ortega, para tener mucha imaginación hay que tener muy buena memoria. De manera que ahora tenemos la posibilidad de, en cada caso concreto, a cada alumno concreto, sobre todo
a cada adolescente concreto, porque uno de los grandes descubrimientos de la neurología en los últimos 10 años es que la inteligencia de los adolescentes está preparada para aprender muchísimo y que, por lo tanto, debemos aprovechar esa edad, de 13 a 17, para conseguir desarrollar la inteligencia de los chicos. Y es ahí cuando podemos decirle, ¿por qué no planificas tu cerebro? ¿Por qué no planificas tu talento? ¿Por qué no planificas tu creatividad? Y estamos en condiciones de hacerlo. Este me parece un panorama optimista y un panorama donde estamos integrando las 3 o 4 palabras mágicas que van ustedes a ver en todas estas sesiones. Inteligencia, talento, creatividad, innovación, libertad. Y todas ellas se caracterizan por una cosa: nos abren el camino de la posibilidad. Y todas las personas que van a intervenir en estas sesiones o han hecho que algo que parecía imposible se haga posible o hacen que se amplíe nuestro panorama, nuestro futuro, nuestra libertad. Y por eso esta es una sesión, yo creo que muy alegre, porque, como decía Spinoza, la alegría es la conciencia de nuestras posibilidades. Muchísimas gracias.